estar aquí en este lugar y poder animarnos mutuamente. Como bien acaba de leer nuestro hermano Aldo, pues leyó todo el capítulo. No se asusten, no lo voy a compartir todo el capítulo. Sí, simplemente que es un capítulo interesante. Los dos capítulos que vienen son muy interesantes. Y vamos a estar meditando, no en todos los versículos, solamente estaremos viendo una parte el día de hoy, pero hemos llegado a uno de los capítulos más característicos de este evangelio, más importantes y también de igual manera más controversiales, incluso por iglesias cristianas y evangélicas. El tratar este tema de este capítulo es de suma importancia. Vamos a tratar de exponer lo que la palabra nos dice y no lo que personas nos digan. Vamos a meternos en lo que la palabra es, como bien lo dice el Descubra, la Biblia dice, y lo que la Biblia dice, eso es. ¿Sí? Vamos a orar para entrar ya en este capítulo 24. Padre Celestial, Señor, te alabamos en este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, y tu paciencia. Gracias, Señor, porque permites que podamos estar reunidos aquí, Señor. Pon en nuestro corazón y en nuestra mente honor a ti, Señor, reverencia a ti, Señor, y a tu palabra, Señor, expuesta, Señor. Permite que podamos estar sobrios, tranquilos, Señor, sabiendo que eres tú el centro de nuestra devoción y que principalmente eres tú el que está aquí en medio de nosotros, Señor. Te alabamos en este día y pedimos de tu soberanía, de tu gracia y de tu amor sobre nuestras vidas, Señor, para exponer esta palabra, Señor. Que nada vago salga de nuestra boca. Cuida nuestras palabras, Señor. Permite que podamos hacerlo de una manera bíblica y cristocéntrica, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Muy bien. Seguimos en el Evangelio de Mateo, como sabemos. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el Evangelio. El Evangelio de Mateo nos habla de un rey. ¿Sí? Habla de un rey que es el Señor Jesucristo. Los primeros capítulos de este evangelio estuvimos viendo las credenciales del rey, estuvimos viendo su genealogía, estuvimos viendo también su residencia y el inicio de su ministerio. En el capítulo 3 y 4 él estuvo anunciando su reino, anunciando el reino de los cielos, que es conocido como el anuncio del rey. ¿Sí? La genealogía y sus credenciales en los primeros dos capítulos, en el capítulo 3 y capítulo 4, el anuncio de su reino. De ahí llegamos al capítulo 5 de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte. Es también conocido como el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Este Sermón del Monte también es conocido como los estatutos del rey. El rey anuncia un reino, capítulo 4, capítulos 5, 6 y 7 pone los estatutos de ese reino. En el capítulo 8 y 9 vemos entonces, después de anunciar los estatutos del reino, él establece su reino con evidencias y vemos entonces la manifestación del rey enseñando con palabra, pero también enseñando con actos. Y vemos sus obras mesiánicas en los capítulos 8 y 9 y lo que es conocido como las evidencias del reino. Llegamos al capítulo número 10. En el capítulo número 10 el Señor está estableciendo ya una base en su ministerio y hace un llamado a un grupo de hombres escogidos por el Señor por medio de su gracia y establece lo que es entonces conocido como el segundo sermón del Señor Jesucristo, estableciendo instrucciones para este grupo de hombres que después serán conocidos como los apóstoles. Basado en el bosquejo que llevamos del Evangelio de Mateo, podemos decir que el capítulo 10 se refiere a los embajadores del reino o los mensajeros del rey, que en este caso inicia con los apóstoles. Después, en el capítulo 13, estuvimos viendo las parábolas del Señor Jesucristo, en el cual es conocido como el tercer sermón del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, y ahí está hablando de los ejemplos del reino. Y esto lo hace por medio de parábolas que el Señor expone. Llegamos al cuarto discurso de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 18, en el cual vemos las características de los súbditos
del rey. Los seguidores del rey, las características que iban a representar, esto lo vemos en el capítulo 18. Y es así como llegamos a este capítulo 24 y 25. Es conocido como el quinto sermón de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, pero también es conocido como el sermón escatológico de nuestro Señor Jesucristo. Escatológico porque Él va a hablar de las últimas cosas, de los últimos tiempos. También es conocido como un sermón apocalíptico porque va a tener mucha relación también con Apocalipsis, principalmente con el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Por lo cual, metiéndonos al bosquejo de Mateo o al tema de Mateo, pues le ponemos un título también a este sermón, conocido como Monte de los Olivos, o escatológico, apocalíptico. El título que yo le pongo a este sermón es Las profecías del rey. Si estamos hablando de un rey, Evangelio me habla de un rey, entonces el capítulo 24 y 25 lo hemos titulado Las profecías del rey. Él va a tocar temas interesantes aquí. Y es así como inicia este capítulo 24 y 25. Estaremos exponiendo en estos domingos que vienen una serie de las profecías del rey. Personalmente estaré abarcando, si Dios lo permite, del versículo 1 al versículo 31. Así es que si leímos todo el capítulo, no se asuste. Solamente son 31 versículos. El día de hoy estaremos viendo los primeros 2 versículos de lo que son las profecías del rey y vamos a ver la primer profecía. ¿Sí? Y la primer profecía va relacionada con el templo de Jerusalén. Y todo nace, o partiendo este versículo, podemos observar que la profecía realmente inicia al final del capítulo 23. ¿Sí? Versículo 38 del capítulo 23 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y el Señor Jesucristo, al referirse a la casa, se refiere al templo. El templo de Dios es dejado solo, es dejado desierto. El capítulo 23, como ya lo expusieron nuestros hermanos semanas anteriores, termina con un lamento precisamente sobre la ciudad de Jerusalén. Un lamento que Jesús está haciendo por Jerusalén. ¿Sí? Y hoy aquí, en este capítulo, podemos entender un poco más por qué ese lamento. ¿Por qué de ese lamento que el Señor hace en el versículos 37 al 39 del capítulo 23? Recordemos también que estamos en la última semana de nuestro Señor Jesucristo y principalmente estamos en el día martes aún, aunque hace poco celebramos el domingo de resurrección, la Semana Santa, pero si volvemos al Evangelio de Mateo, todavía estamos en el día martes, todavía estamos en un día muy largo de nuestro Señor Jesucristo. Este día martes empieza en Mateo capítulo 21, versículo 23, y termina precisamente con este sermón en el capítulo 25. Ya el capítulo 26 ya es otro día. Entonces, ¿qué ha pasado en todo este largo día? Repasando un poco los capítulos anteriores, el Señor no ha dejado de enseñar en el templo. Él sigue enseñando, Él sigue hablando la palabra. Y en este día, Él ha tenido confrontaciones con los principales líderes religiosos. Ha tenido confrontaciones con ellos. Estuvimos también estudiando las preguntas que estos líderes o estos representantes de Israel le hacen al Señor Jesucristo a través de 3 diferentes grupos representados por herodianos, por saduceos y por fariseos. Y el Señor también hace una pregunta a ellos al final del capítulo 22 con respecto a su persona. Por lo cual, todo el capítulo 23 vemos el juicio que Dios hace sobre este tipo de líderes, nombrándolos hipócritas y declarando sobre ellos 7 ayes que estuvimos viendo en el capítulo 23.
Y al final es cuando el Señor Jesucristo, después de todo este largo día para Él, de confrontaciones, de interrogaciones, de preguntas y respuestas, y de declarar estos 7 ayes, que es cuando el Señor expresa precisamente su lamento sobre Jerusalén al final del capítulo 23. ¿Sí? Entonces, este capítulo 24 inicia precisamente en el mismo lugar del templo, porque dice versículo 1, dice empezando, dice, cuando Jesús salió del templo. Mateo describe precisamente la causa que origina esta amplia enseñanza que él va a expresar en los capítulos 24 y 25, conocido como el quinto discurso de nuestro Señor Jesucristo. Y nace precisamente después de este lamento. El Señor hace un lamento al final del capítulo 23. Después del lamento inicia precisamente el 24 y él va saliendo del templo. Jesús sale del templo. Como les dije, este capítulo está relacionado con el versículo 38 de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Durante algunos días el Señor ha estado visitando el templo, ha estado enseñando allí, y es allí donde él tuvo precisamente todas estas actividades que hemos hablado. Entonces, él está hablando del templo y el Jesús va saliendo del templo. El templo era una causa de orgullo, y vamos a decirlo de una manera mexicana, era el orgullo nacional del pueblo judío. Ellos se enorgullecían de su templo, del templo que tenían, era para ellos de suma importancia y de alto valor. Siempre había sido un símbolo de la nación judía, y es donde ellos, los judíos, iban a orar y a buscar la presencia de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, a partir de casi todo el Antiguo Testamento, vemos que la presencia de Dios se manifestaba en el templo, en el lugar. Es ahí donde estaba el tabernáculo. Todo esto empezó desde el Éxodo, cuando salieron de Egipto, y que el Señor se manifiesta a través del tabernáculo. Vamos a Éxodo capítulo 29, versículo 42. Éxodo capítulo 29, versículo 42. Vemos que el punto de reunión del pueblo con Dios había sido precisamente el tabernáculo. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y conocerán y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Verso 46, conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Aquí vemos cómo inicia el Señor la relación con el pueblo a través de un tabernáculo en el desierto. El punto de reunión era ese lugar, ¿sí? Ya más adelante, después de David, viene Salomón. David tenía el deseo de construir precisamente el templo a Jehová, pero no pudo hacerlo. Pero el hijo de él sí lo hace, que es Salomón. En Primera de Reyes, capítulos del 6 al 8, vemos cómo Salomón construye el primer templo en Jerusalén. Esto aproximadamente en el año 950 antes de Cristo. Este primer templo dedicado al Señor fue destruido por los babilonios en el año 587 aproximadamente antes de Cristo. Esta historia la vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 17.
Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Versículo 19 dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Aquí vemos cómo el primer templo en Jerusalén es destruido por los babilonios. ¿Sí? Entonces, el templo era un lugar sagrado para los judíos, es un lugar sagrado para ellos, tanto de manera simbólica como símbolo nacional, como también había fieles judíos que adoraban a Dios y miraban este lugar con reverencia y con devoción, de los cuales podemos ver el ejemplo de Daniel. En Daniel capítulo 6, versículo 10 creo, vamos a Daniel, después de que Daniel hay un edicto por parte del rey Darío de que nadie ore o adore a otro Dios fuera de ellos. Es que Daniel en el versículo 10, al enterarse de este edicto que provocan sus funcionarios, compañeros, gobernadores y sátrapas, por envidia de Daniel, por estar en contra de Daniel, al saber que Daniel era un hombre con más sabiduría que ellos, quieren desacreditarlo y quieren destruirlo y piden al rey Darío que proponga un edicto. ¿Sí? Y cuando Daniel se entera de ese edicto, vean el versículo 10 de Daniel 6, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Aquí vemos la devoción de Daniel, sabiendo o sintiendo la circunstancia y el problema en el cual está. Aún así, él dice, abre las ventanas de su recámara, las ventanas que apuntan hacia Jerusalén. ¿Por qué hacia Jerusalén? Porque allá estaba el templo de Dios. Miraba hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo de Dios, y se ponía a orar. Y esto era algo que los judíos tenían acostumbrado a hacer. Y era precisamente un mandato del rey Salomón en el primer templo, cuando fue dedicado. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8. De Reyes, capítulo 8, versículo 44 y 45. El tema de aquí es precisamente el sermón que Salomón da y dedica el templo que había construido al Señor. Pero vean lo que dice el versículo 44, dice, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Entonces vemos que lo que Daniel está haciendo en el capítulo 6 de Daniel es cumpliendo precisamente lo que Salomón estaba ordenando al estar dedicando el templo. Cuando salgan de Jerusalén, sea por batalla, en este caso Daniel fueron llevados cautivos a Babilonia, él oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, hacia el templo. ¿Por qué? Porque lo hacían en honor al Señor, en reverencia al Señor, sabiendo que Dios tiene todo completamente en sus manos. ¿Sí? Después de la destrucción de este templo, siguiendo con la historia, Zorobabel
empieza a reconstruir o a construir el segundo templo aproximadamente en el año 515 antes de Cristo. Y esta historia la podemos ver en Esdras capítulo 2, del capítulo 2 al capítulo 6. ¿Cómo viene el proceso de la reconstrucción del segundo templo al Señor? ¿Sí? Y así llegamos a la etapa del Señor Jesucristo, aproximadamente 19 años antes de Cristo. El rey de ese entonces de Israel, conocido como Herodes el Grande, empieza con una reconstrucción del templo, y esto lo hace precisamente sobre las bases del templo que Zorobabel había construido, siguiendo unos límites sumamente superiores al templo anterior. Este templo llegó a ser tan espléndido en muchos sentidos. Finalizó en su totalidad aproximadamente en el año 62 o 64 después de Cristo, ¿sí? Por lo cual, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en Israel con sus discípulos, el templo llevaba aproximadamente en construcción 46 años. Y lo podemos ver en Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Aquí vemos el tiempo que llevaba en construcción el templo para los tiempos de Jesús. Y como todos los mexicanos sabemos, es muy fácil empezar una construcción. Lo difícil es terminarla. ¿Sí? Eso es lo complicado y lo vemos aquí en las Escrituras. 46 años de construcción de un templo y aún no está terminado. Pero estaba terminado en su mayoría, lo que son los edificios, las columnas y todo lo que es el templo. Podemos decir que no en obra negra, no sé si saben lo que es obra negra, no en una construcción, en paredes, techos, sino en su totalidad. Lo más difícil en terminar una construcción es los detalles. Entonces los detalles es lo complicado, por eso se alargó hasta el año 62 o 64. Pero para el año 46 el templo estaba terminado en lo que son los edificios y todo lo que conlleva el templo. Por eso es que el capítulo 24, cuando el Señor está hablando, dice: Jesús salió del templo y se iba. Aquí nos encontramos ya entonces con los discípulos que vienen al Señor Jesucristo y hablan con Él. Como les dije, el templo era un orgullo nacional para los judíos, era algo importante para ellos. Se sentían muy orgullosos de ese templo que Herodes les había construido. El templo prácticamente estaba construido, lo que son los edificios, sus grandes edificios, la obra en total quedó terminada en el año 62. Seguía una estructura del templo de Salomón, pero de unas dimensiones extremadamente superiores. Las explanadas del entorno del santuario que constituían los atrios se extendieron grandemente, lo que exigió una verdadera reconstrucción. O sea, lo que hoy decimos, una remodelación total, pero mejor. O sea, más grande, más extenso, de mayores dimensiones. Y como el templo era de orgullo, los judíos se sentían orgullosos de este lugar, se sentían seguros en este lugar. Tenía en lo que son los pórticos, eran muy grandes, colindaban con el atrio llamado de los gentiles y el pórtico de Salomón o el pórtico real. También tenía un lugar para las mujeres, lo vimos anteriormente cuando el Señor purificó el templo, que hablamos también un poquito del templo. Había un lugar para las mujeres, había un lugar para los gentiles. Tenía también el lugar para los sacerdotes y de igual manera el altar del sacrificio. Y el santuario, como ya sabemos,
estaba también con sus dos divisiones principales internas, que eran el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, viendo esto de manera visible, quisiéramos haber estado ahí, haber visto este templo, haber visto la magnitud de este templo, de sus paredes, sus columnas. Las columnas medían según cada columna 3 metros. Entonces eran columnas extremadamente grandes para sostener un edificio tan grande. Entonces podemos decir que esta obra arquitectónica que ellos tenían llamaba mucho la atención. Y es lo que estamos viendo en el versículo 24. Cuando Jesús sale del templo y se iba, es cuando se acercan los discípulos del Señor Jesucristo para mostrarle precisamente toda esta obra arquitectónica. Y vemos el pasaje paralelo en Marcos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Mateo solamente nos habla y dice que los discípulos se acercan para mostrarle los edificios del templo, pero vean, Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Sí? Mira qué piedras y qué edificios. Como en toda construcción, aunque la construcción esté terminada, pero no esté terminada al 100%, ¿qué es lo que encontramos ahí? El material con el que trabajaron, encontramos los bloques con lo que construyeron, todo eso. Y es lo que también aquí los discípulos vienen al Señor y le están diciendo, mira qué piedras. No quiero imaginarme de qué tamaño serían las piedras, pero debieron de haber sido extremadamente grandes para construir unos edificios tan enormes. De la misma manera le están mostrando el material y dice, mira qué piedras y mira qué edificios. Esta obra imponente y maravillosa de la ingeniería era un motivo de orgullo y de admiración, por lo cual el Señor entonces va a responder a esa inquietud, a esa admiración de estos discípulos en el versículo 2. ¿Sí? Responde el Señor aquí y les dice, ¿veis todo esto? El Señor una vez más no solamente reconoce la admiración de ellos, sino que les dice, ¿ven todo eso? ¿Ven toda esa obra arquitectónica? ¿Ven si existieran aquellos entonces las maravillas del mundo? Y yo pienso que este templo sería una de las maravillas del mundo por su obra arquitectónica y por todo lo que representaba. Y el Señor contesta en el versículo 2, ¿veis todo esto? Y el Señor es cuando lanza la profecía sobre ese templo. Esta profecía, como lo dije al principio, inicia precisamente con el lamento al final del capítulo 23, versículo 38, dice, he aquí vuestra casa, os he dejada vacía, desierta. ¿Sí? La razón de todo esto, dice el Señor Jesucristo aquí, el rechazo a Jesús, Jerusalén y el templo estaban destinados a una destrucción. Por eso Jesús llora, ya que en muchas ocasiones quiso mostrarles su misericordia, su amor, quiso acercarse a ellos para mostrarles todo eso. Pero el duro corazón del pueblo judío y ese necio razonamiento que tenían, no entendieron que quien estaba frente a ellos, aquel que estaban rechazando, aquel que durante todo el día estuvieron confrontando, haciendo preguntas, tratando de hacerle caer, era realmente el Mesías que tanto esperaban. Era el Mesías que tanto esperaban, por tanto, Él no se precipita en declarar a este pueblo, a los discípulos, y decirles que está el fin de toda esa construcción. Vean la profecía que el Señor Jesucristo expresa en Lucas capítulo 19, versículo 41. No es la única vez que el Señor profetiza en contra del templo de Jerusalén. Lo hace también anteriormente, capítulo 19 de Lucas, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieres, a lo menos en este día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí vemos la profecía más detallada. El Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo solamente les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En Lucas ya vemos más detalles, cómo iba a ser esa destrucción. Dice: vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. No quedará en ti piedra sobre piedra, dice el Señor, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esas grandes piedras que le estaban mostrando, esas grandes piedras con las cuales construyeron los muros y las paredes de ese templo, iban a ser derribadas. Esas construcciones que tanto admiraban, que tanto orgullo traía a sus vidas, iba a ser derribado. El Señor anuncia aquí una verdadera tragedia nacional. Anunciar que no quedaría piedra sobre piedra indicaba un acontecimiento grande que suponía también la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la nación entera. ¿Sí? No solamente es el templo. Por eso el lamento en el capítulo 23 por Jerusalén. El templo, si un enemigo te sitia y llega hasta el templo, o sea, el corazón de tu ciudad, es porque ya invadió todo lo demás. Por eso lo nombro aquí como una tragedia nacional. Llegar al templo es porque ya llegó a la ciudad, y si llegó a la ciudad es porque ya invadió la nación, y es porque ya todo está perdido. Ya no hay nada que hacer. Y a estas palabras de Jesús que anunciaba en el versículo 38 del capítulo 23, un abandono de la casa, viene también a unirse a ellos las profecías de la destrucción del santuario. Aquellos edificios impresionantes y magníficas piedras no estaban reservadas para el culto a Dios. No es el edificio, no es la pared, no es el lugar lo que está reservado al culto a Dios. Todo aquello sería destruido, sería derribado y sería asolado. La casa de Dios había disfrutado la presencia de Dios en ella. Pero como dice el versículo 38, después de que el Señor dice: es aquí esta casa, es dejada desierta, no queda ya nada que hacer, solo esperar su destrucción. Si usted tiene una construcción, si usted tiene una casa y usted dice: voy a dejar la casa sola y vuelva en 3 meses, ¿y cómo la va a encontrar? Si el dueño de la casa deja la casa, queda expuesta a una destrucción. Y es lo que el Señor está diciendo aquí en versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El Señor anteriormente había hablado cuando purificó el templo y les ha dicho: este lugar es para ser llamado casa de oración y ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Ya el Señor anticipadamente está hablando en contra de ellos por actuar de esa manera con el templo de Dios. Ahora, después de este lamento, Él dice: ahora la casa yo se las dejo solas. Y no solo es eso, sino que entra el versículo 24 y anuncia destrucción sobre esa casa. Esa casa que había disfrutado la presencia de Dios es dejada por el Señor y se convierte en una casa sola, en una casa más de los hombres. Si usted ha leído la historia, puede ver que en el año 70 esta profecía se cumplió.
Esta profecía es cumplida en el año 70, cuando el ejército romano sitia la ciudad, la rodea. Estaban comandadas por un general llamado Tito. Y este hombre vino comandando las fuerzas armadas de Roma y destruyen a Jerusalén, destruyendo también por completo el templo. Estaba profetizado por el Señor, no por un profeta, sino por el profeta supremo, el Hijo de Dios, el Señor del templo, el dueño del templo, que anunciaba lo que ocurriría sin que pudiera ser evitado. ¿Por qué? Porque él mismo dice en el versículo 35 de este capítulo 24, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si el Señor está anunciando una profecía de destrucción, eso se iba a cumplir, porque lo estaba diciendo el Señor mismo. No puede ser impedido. ¿Sí? La misma palabra eterna de Dios pronunciada por el Verbo eterno tendría que cumplirse, y se cumple. Hace rato les dije que este templo aún no estaba terminado en el tiempo del Señor Jesucristo. Fue terminado en el año 62, 64 aproximadamente, y la destrucción vino en el año 70. Un margen muy poco. ¿Sí? En el año 70 aproximadamente fue destruido. La rebeldía del pueblo judío había llegado a lo máximo, por tanto, solo podían esperar juicio por su pecado, por haber rechazado al Mesías. El Señor Jesucristo expresa esta profecía. La destrucción del templo, dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es una profecía muy fuerte, muy dura. Los discípulos tal vez no entendieron en su momento. El santuario quedó convertido en una casa cuando fue abandonado por Dios. Prácticamente quedó desprotegida al estar Dios fuera de él. La aplicación que podemos ver para nosotros en el templo de Dios es que la iglesia, hoy nosotros como iglesia, somos el santuario de Dios. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 20 al 22, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El templo ya no es material. El templo ya no son piedras materiales. El templo ya no son columnas. Aquí vemos que ahora el templo es espiritual y ahora las piedras somos nosotros. Ahora nosotros somos las piedras que vamos edificando un nuevo templo al Señor, un templo espiritual. Dice versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. ¿Sí? La gloria de la casa espiritual que es la iglesia consiste precisamente en la presencia de Dios en ella. Lo mismo que el templo de Jerusalén representaba la presencia de Dios ahí en ese lugar. Pero el Señor la dejó desierta y la dejó sola. Y cuando Cristo murió, el lugar santo y el lugar santísimo fue abierto, porque ahora el templo es espiritual. Ahora el templo somos nosotros. Ahora el templo se convierte en la morada del Espíritu Santo. Si la presencia de Dios no está en la iglesia, escuche bien, si la presencia de Dios no está en la iglesia se convierte solamente en una agrupación de personas o en un club social. Si no está la presencia de Dios en nosotros, pasamos a ser una iglesia de club, un club social dominical donde cual nos reunimos y podemos convivir. Y aún más grave,
si el Señor ha sido puesto al margen de la iglesia por la congregación, va a venir juicio sobre nosotros. Si el Señor no es el centro de nuestra devoción y de nuestra reunión y de nuestra relación personal con Él mismo, si nosotros lo hacemos a un lado, si nosotros lo hacemos para un lado, va a venir juicio sobre nosotros. Y en Apocalipsis podemos ver a 7 iglesias que fueron advertidas por el Señor, y vamos a ver una de ellas en Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3:20, aquí nos habla de la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Esta iglesia, haciendo un resumen del pasaje, esta iglesia se creía rica, se creía que estaba bien, creía que estaba estable, pero en realidad era una iglesia pobre. Y el que es poderoso estaba a la puerta, dice el versículo 20, a la puerta de la iglesia, pidiendo entrar a la vida de los creyentes, a la vida de la iglesia, para poder restaurar la iglesia, para poder fortalecerla. Estaba a la puerta tocando. Muchas veces personas han usado este versículo para indicar la salvación, pero no tiene que ver con salvación. Dios no toca tu corazón para salvarte. Si Dios quiere, te salva. ¿Sí? La salvación es muy diferente. Aquí se está hablando de la iglesia. La iglesia estaba caminando, dice, de una manera o fría o caliente. No eres ni frío, no eres ni caliente, eres tibio. ¿Qué es una persona tibia? Una persona que es inestable, que a veces voy, a veces no voy. Hoy estoy contento, al rato estoy enojado, bipolar. Y a ese tipo de iglesia está llamando aquí la advertencia. Estoy tocando tu puerta para poder fortalecerte, para poder restaurarte, para poder avivarte una vez más. El Señor toca la puerta y dice, estoy aquí para traer un avivamiento a tu vida, a esa relación plena con Dios mismo. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? Se sentía fuerte, se sentía rica, pero el Señor lo tenía a un lado. Y es una advertencia muy dura para nosotros. La iglesia de Éfeso, aquí mismo en el capítulo 2, tenía otra característica también. Esta iglesia de Éfeso había dejado lo principal en su vida. Versículo 5. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y viene la advertencia en el versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Eran iglesias que tenían buenas obras, que tenían buenos ministerios, que tenían buenos planes, pero lo principal lo estaban dejando a un lado. Igual de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia totalmente tibia, no tenían confianza en el Señor, y eso provocaba en el Señor un reflujo muy fuerte que iba a provocar un vómito en él. ¿Sí? Me provocas vómito. O sea, no hay la vida espiritual que Dios quiere. No encuentra el Señor una iglesia avivada, una iglesia restaurada. El Señor siempre está abierto para restaurar, para animar y para fortalecer. Pero si nosotros como iglesia hacemos al Señor a un lado, no lo va a hacer. Al contrario, advierte de las consecuencias de ser pasados por disciplina por parte del Señor. Y vamos a Hebreos capítulo 10. Versículo 29 al 31. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vean la advertencia.
Y vean lo que el Señor dice. El Señor va a juzgar a su pueblo. Y es horrendo caer en las manos del Señor para que Él juzgue. Él advierte de las consecuencias de haber sometido a una iglesia. Y si no estamos viviendo como Dios quiere, como iglesia, estamos expuestos a ser pasados por la disciplina del Señor, si es que no nos ha pasado ya por disciplina. Y si esa disciplina no fue suficiente, nos va a dar un azote un poquito más fuerte, hasta que podamos entender realmente que ocupamos volver al Señor, como la iglesia de Éfeso. Volver en sí en arrepentimiento y buscar el amor del Señor en nuestras vidas. La iglesia de Éfeso hacía buenas obras, no negaba las obras, pero lo principal lo estás dejando. Haz lo que estás haciendo, está bien, pero vuélvete en sí en arrepentimiento. Para terminar entonces, vemos el juicio del Dios sobre el templo de Jerusalén, la profecía que vemos de destrucción, la aplicación que vemos en nuestra vida personal. Ahora nosotros somos las piedras que vamos edificando un templo espiritual bien coordinado para la alabanza y gloria de nuestro Dios. Entonces, hagámonos una pregunta desafiante para nosotros. ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida? ¿En qué lugar lo tenemos? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos contemplando? Vimos el juicio. ¿Cómo miró el pueblo de Israel al Señor? ¿Cómo lo confrontó? ¿Cómo estuvo el Señor con paciencia hablándoles, advirtiéndoles hasta que el Señor decide dejar la casa sola? Y al dejar la casa sola vino la destrucción. Una vez más, ¿qué lugar ocupa el Señor en tu vida? Tú que estás aquí, que estamos aquí en este lugar, ¿en qué lugar tenemos al Señor? Siempre he puesto un ejemplo cuando he dado clases anteriormente de un trono en nuestro corazón. Muchas veces quien debe de estar en el trono es el Señor, pero muchas veces al Señor lo ponemos a un lado y nos ponemos nosotros en ese trono. Nos ponemos nosotros somos los importantes, nosotros somos los que debemos de sobresalir, sin saber que ahora nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. En Juan capítulo 4 vemos el pasaje de la mujer samaritana con el Señor Jesucristo. Y la mujer le dice al Señor Jesucristo, dice, ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Nosotros decimos que en el monte, aquí donde estamos, es donde se debe de adorar. Y el Señor le dice, mujer, créeme, ni aquí ni allá es donde se va a adorar, sino que ahora la adoración está dentro de nosotros, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad que traigan esa adoración. Ese pasaje lo puede ver, lo parafraseé, no crean que... Pero está en Juan capítulo 4, versículos del 20 en adelante, ve la historia de esta mujer, refiriéndose al templo. Y el Señor ya hablando del templo futuro, de ese templo que ahora nosotros vamos formando, bien coordinados, hasta formar un templo para el Señor. Pablo nos dice, en 1 Corintios 3:16, termino con ese pasaje, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Una vez más la pregunta, ahora que sabes que eres el templo de Dios, que eres templo del Espíritu Santo, ahora ¿en qué lugar pones al Señor? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿En qué lugar está en ti? Y quiero que se lleven esa pregunta como reflexión personal, ¿en qué lugar lo tenemos? Y continuaremos la próxima semana analizando este pasaje. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad, Señor. Gracias por tu paciencia
y porque has sido fiel y bueno con nosotros, Señor, y nos has ayudado hasta este día, Señor. Podemos descansar en tus promesas, podemos confiar en ti y podemos esperar en ti sabiendo que tú obrarás conforme a tu voluntad y como dice tu palabra, Señor, que a los que te amamos, todas las cosas obran para bien, Señor. Gracias porque has sido bueno y fiel. Gracias porque has sido en gran manera engrandecido por tu amor y tu gracia, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén.